Curso de competencias digitales básicas en ciencia e ingeniería de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Y en este vídeo de hoy vamos a tratar un tema que teníamos pendiente sobre cómo distribuir nuestro documento en secciones y numerar esas secciones de manera adecuada, ¿vale? Tengo un documento base que es el mismo documento con el cual hemos estado trabajando hasta ahora. Tengo activada el visor de caracteres especiales y vamos a suponer que yo quiero, pues en cualquier página hago doble clic tendría aquí el encabezado y el pie de página, pues en particular en el pie de página, cuando hago doble clic se me activa, y el header and footer, pie de página y encabezado, y está la opción de añadir el pie de página, el número de página. Es relativamente sencillo. Yo lo activo, me pide si lo quiero poner centrado, si lo quiero poner a la izquierda, a la derecha, dentro y fuera, ¿vale? Este dentro y fuera es muy importante cuando lo que estoy haciendo yo es, por ejemplo, un libro. Cuando yo lo voy a imprimir, yo voy a tener una página a la izquierda y una página a la derecha. Entonces va a haber para cada una de esas páginas un lado interior y un lado exterior. Entonces, normalmente, en ese tipo de formato, queremos que el número de páginas está siempre en el lado exterior o en el interior. Si yo lo que voy a crear un documento en PDF que no se va a imprimir, que solamente se va a ver en pantalla casi seguro, entonces lo normal es dejar el número de página en el centro. Eso lo podemos configurar según nos interese, ¿vale? Lo voy a poner en el centro ahora mismo. Y lo añado, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo podría dar un formato especial. Es decir, por ejemplo, yo puedo el pie de página, hay diferentes opciones de formato. Yo podría crear un formato específico, un poquito más elaborado, con colores, con formas, pero en principio voy a dejarlo lo más sencillo posible. Ahora, ya tengo el número de páginas en cada una de las páginas. Eso es muy sencillo, no hay realmente ninguna dificultad y debe coincidir con el número de páginas que tenemos en nuestra tabla de contenido, nuestro índice desde el principio. Aquí la función, lo que es interesante es que a veces, por ejemplo, queremos que las páginas iniciales de nuestro documento tengan una numeración diferente. Es decir, yo quiero que en la primera página sea la de la introducción, por ejemplo. Que haya una parte inicial del documento, la página inicial, aquí he puesto la declaración de autoría, el resumen, el abstract, sean páginas de la 1 a la 5 en un formato y que luego vuelva a empezar por aquí, en lugar de ser la página número 6, pase a ser la página número 1. Eso lo podemos hacer distribuyendo nuestro documento en secciones diferentes. Por ejemplo, yo podría irme a formato y donde yo aquí había hecho un page break, un salto de página, en lugar de eso yo podría haber añadido un salto de sección, next page. ¿Vale? Hasta ahora estaba haciendo simplemente un salto de página, por hacer un salto de sección. Y ese salto de sección, que lo podemos ver aquí, elimino el salto de página que ya no me importa, no me hace falta, quiere decir que a partir de la introducción tengo una sección diferente de mi documento. A veces pues quiero hacer una sección por cada capítulo o por cada sección real, es decir, yo he llamado a esto sección no numerada, sección numerada, os acordáis que lo hicimos al principio. Entonces me puede interesar realmente dividir mi documento en secciones que coincidan con las secciones de párrafo. Ahora mismo a mí eso no me importa. Yo solamente voy a tener una sección principal que es como la de las primeras páginas y una segunda sección para las segundas páginas, para la página que empieza aquí. Y ahora cuando yo me voy a mi el número de páginas de esta sección, sí que puedo ir al formato especial. Y si nos fijamos en este formato especial, yo ya puedo decir que en la página 6, donde empieza mi sección, que continúe desde el valor anterior o que empiece desde cero. Es decir, yo puedo enumerar mis secciones de manera específica. Por ejemplo, ahora ya tengo desde la 1, digamos que desde la 1 a la 5 inicialmente, y luego en introducción vuelve a la página 1 y continúa, porque he dividido en dos secciones distintas.
si yo me voy a la tabla de contenido, yo ahora actualizo mi tabla, toda la tabla, y vemos que va de la 1 a la 5 y luego vuelve a empezar por la 1. A veces esto se puede mejorar todavía más, es decir, yo podría en esta primera sección, que son las primeras 5 páginas, volver a editar el formato del número de páginas y darle un formato distinto. Por ejemplo, en lugar de un formato numérico 1, 2, 3, que es el que voy a utilizar en el cuerpo de mi documento, puedo poner letras o números romanos en minúscula. Voy a probar este. Y de esta manera me queda mi documento. Actualizo la tabla. Más o menos tal que así. Tengo la página I, doble I, triple I, IV, es decir, el número romano de la 1 a la 5 para la parte que yo he considerado previa al núcleo de mi documento. Y me sale así en la tabla de contenidos del 1, en este caso 3, 4, 5, y a partir de la introducción, yo considero que debe de empezar a contar mis páginas, eso cada uno tiene que ver cómo lo hace, pues pongo las páginas desde la 1 hasta la que corresponda. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos, es decir, dividir nuestro documento en el número de secciones que nos hagan falta según lo que estemos haciendo. Pero en particular, para tener una correcta numeración, pues suele ser bastante elegante distinguir dónde empieza realmente el documento y qué parte es, digamos, la parte inicial de la información, por ejemplo, el índice. El índice no necesariamente tiene que estar la página en la que está el índice no tiene que aparecer en el índice, ¿no? En la tabla de contenido. Pero esto además nos permite hacer muchas cosas interesantes, que esto está relacionado con lo que vimos al principio. Porque en un momento dado, por ejemplo, esta sección 2 que empieza en la página donde comienza la introducción, le puedo dar un formato diferente al formato que tiene la anterior sección. Por ejemplo, yo puedo irme y decir que desde la introducción en adelante el documento va a ser en doble columna, ¿vale? Si yo ahora elimino los saltos de página que he ido añadiendo hasta ahora, yo puedo, toda esta sección comparte, quito los saltos de página para dejarlo todo más agrupado, más o menos el formato que conocemos de una revista doble columna, ¿vale? Pues esta sección de aquí tiene unas condiciones de formato independientes de la anterior. Es decir, lo que yo cambie, pues hemos dicho en doble columna, triple columna, por supuesto el tamaño de la página y todo eso no cambia, pero todo lo demás sí que puedo independizarlo de lo anterior. Entonces, bueno, pues esto me permite hacer documentos como que cambien de formato entre, por ejemplo, dobles columnas o número de columnas, número de páginas o cualquier otra información que nosotros queramos, por ejemplo, un encabezado diferente, un fondo, el papel, ¿no? En vez de ser blanco es de color amarillo. Toda esa configuración la podemos hacer distribuyendo las diferentes secciones de nuestro documento. Suponemos que aquí tenemos una parte del documento, por la razón que sea, con un índice del 1 al 5, a columna sencilla. Hemos dicho que nuestros márgenes son de más o menos 2,5 centímetros, es decir, que el tamaño de nuestros párrafos es aproximadamente de 16 centímetros, y aquí pasamos a una sección diferente donde tenemos, pues sería, bueno, podemos configurar las columnas, podemos hablar aquí de lo que mide nuestro párrafo, 7,34, y el espacio que queda entre ellas, que por ejemplo puede ser un poco más corto, de 1 centímetro solamente. Bueno, añadir las configuraciones que consideremos oportunas. Con respecto a números de líneas, es decir, si lo que estáis escribiendo un artículo para su revisión, puede ser interesante añadir a nuestros párrafos el número de la línea en la sección con la que estemos trabajando, el número de la línea correspondiente, ¿vale? ¿Esto para qué puede ser útil? Pues si alguien va a revisar nuestro documento, si alguien se lo va a leer y luego nos va a decir en la línea número 33 he encontrado una errata y hay que cambiar algo. Pues eso es muy habitual cuando se mandan artículos para revisión por pares en las revistas científicas, que nos piden que incluyamos el número de línea. Lo normal es que hagamos ese número de línea
de manera continua y que tantas líneas como salgan para facilitar la localización de ese documento. Voy a volver a ponerlo a una única columna, esta sección que tengo aquí, para comprobar cómo quedaría el número de línea, que como hemos dicho se puede configurar para que sea continuo o para que se restablezca en cada página o lo que corresponda. ¿Y cuántas secciones podemos poner? Podemos poner tantas secciones como nos interese. Es decir, yo aquí he hecho un cambio de sección, pero es que incluso yo podría hacer un cambio de sección dentro de la misma página. Es decir, yo aquí puedo añadir una sección continua y a lo mejor al principio de mi página tengo la doble columna y después paso a tener columna completa. ¿Eso para qué sirve? Pues eso sirve cuando tú estás construyendo un documento. Voy a volver a poner esto doble columna. Pero en este documento de aquí, por la razón que sea, queremos poner una imagen grande, una imagen de 16 centímetros, de 14 centímetros, que ocupa dos columnas y por lo tanto la única manera de hacer eso es incluir una sección para volver a un formato de una columna y después de la figura volver al formato de dos columnas para continuar con el texto. Entonces yo podría en un momento dado, donde yo quiera de mi documento, cambiar del formato de doble columna. Voy a hacer aquí un ejemplo. Vamos a suponer que aquí voy a hacer un cambio de sección continua. Ahora, aquí detrás podemos ver el cambio de sección, lo tenemos aquí. Voy a volver al formato de una columna. Voy a copiar una imagen que tengo preparada del escritorio y la voy a poner aquí, que sería una imagen a tamaño de página completo. Después vuelvo a añadir un salto de sección. Esto me ha salido ahora un poco extraño por el formato, no pasa nada. Y luego lo vuelvo a poner a doble columna. De tal manera que he conseguido colocar una imagen a tamaño completo, a pesar de que porque es JPG o lo que sea se ha salido el fondo gris, eso no importa, pero sí que he puesto una zona de doble columna, una imagen a tamaño completo y después continúa doble columna. Estoy jugando con las secciones, hay una sección a doble columna antes de la imagen y una sección a doble columna después de la imagen, pero la imagen está metida en una sección continua, en este caso, de columna completa. Bueno, pues esto nos permite jugar con muchos formatos y mantener el orden del documento sin que se vuelva muy difícil establecer el formato que realmente queremos darle. Cuando nosotros lo que estamos haciendo es escribir un artículo científico, normalmente no es necesario que nos preocupemos por poner el documento en formato doble columna, porque las revistas son las que luego hacen la edición para que tenga el formato doble columna habitual de las revistas del Elsevier en general. Pero si nosotros queremos jugar con la forma que tiene el documento, queremos saber cómo va a quedar el documento una vez publicado, pues es este tipo de formatos que tenemos que hacer para hacer ya documentos tipo flyers o publicaciones específicas que vayan con este tipo de formato. Vale. Con respecto al tamaño de párrafo, porque esto me va a hacer falta después, aunque aquí nuestro tamaño de párrafo sea de 7,3, o incluso si lo cambiamos 7,5 centímetros, en las revistas científicas, las revistas publicadas por Elsevier y por otras editoriales, normalmente apuran el margen derecho e izquierdo es mucho menor, por lo que el párrafo de columna doble suele ser de alrededor de 9 centímetros, cerca de 90 milímetros. Mientras que el formato de párrafo para columna completa, si vuelvo a poner la columna completa, suele ser de alrededor de 16 centímetros. Una A4 tiene 21, y si le quitamos aproximadamente 5 de margen, 2,5 y 2,5, pues se nos queda un poco por debajo de los 16. Y eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos diseñando imágenes, gráficos, tablas que vamos a incorporar a nuestro documento. Si lo vamos a hacer a doble columna y queremos que el gráfico o la imagen quepa en una única columna,
pues habrá que hacerlo en un formato, en un tamaño específico para que quepa bien y se vea bien. Y si lo vamos a hacer en una única columna que ocupe toda la página, pues tenemos que también tener en cuenta que disponemos de aproximadamente 15 centímetros y medio de ancho para las figuras que vayamos a poner aquí, como máximo, desde ahí hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, en principio es un tema muy sencillo y como podéis ver tenemos muchas posibilidades de... voy a quitar las secciones que tengo porque se ha quedado esto un poco lleno de secciones. Pero en principio lo vuelvo a poner a columna sencilla, que es como lo tenía. Y a partir de aquí sigo trabajando. De nuevo, repito, se me queda mi tabla de contenidos, aún mantengo las secciones. Ahora he quitado las secciones, ¿vale? Vuelvo a tener de 1 al 5, repito, pues voy a volver a poner la sección que tenía, que estaba en introducción, botón derecho, y aquí voy a incorporar sección nueva en la siguiente página, ¿vale? Vuelvo a tener mi documento dividido en 2 secciones, la primera para las páginas iniciales con una numeración del 1 al 5, la segunda a partir de la introducción y bueno, pues voy a volver a poner mi estilo de la primera sección en número romano para dejarlo preparado para un formato elegante de un trabajo fin de grado, por ejemplo, se quedaría así.